Gracias por la espera. Vamos a arrancar. Dejo el uso de la voz a el profesor, maestro Everardo Basilio, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Mexicali. Quiero invitarlos nada más a todos, por favor, que pongan mute en su micrófono, en la parte de abajo, que todos le pongan mute para evitar ahí ruidos y demás que no permitan pues la escucha en general de este encuentro, el nuevo entorno en las escuelas particulares. Sin más preámbulo, adelante, don Everardo Basilio. Muchas gracias, Manuel. Buenos días de nuevo a todos. Les agradecemos el que nos acompañen en esta convocatoria para esta actividad, que es la primera a nivel estatal que realizamos como un frente en apoyo de la educación, promovido por las comisiones de educación de Coparmex, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Evidentemente apoyado por la federación que preside don Armando León Petánic y por las escuelas particulares, las diferentes asociaciones que en este momento me voy a permitir mencionarlas, pero también contamos, recuerden, con los padres de familia y la sociedad civil. Bien, inicio comentando que hemos estado realizando este tipo de actividades en las cuales tratamos de pasar información fidedigna, confiable, pero además de utilidad en este momento en el que este sector de escuelas particulares estamos enfrentando una serie de problemáticas nuevas, en las cuales realmente requerimos estar debidamente informados y asesorados por expertos, que es el caso del panel del día de hoy. Esta coalición, repito, que está básicamente apoyada en las comisiones de educación de Coparmex en los 3 municipios. En Tijuana, pues obviamente está nuestro amigo Manuel Alejandro Flores Pérez, que nos acompaña y que en un rato más moderará esta actividad. En Ensenada está la maestra Diana Woolfolk, que es la vicepresidenta de la Comisión de Educación de Ensenada. En Mexicali su servidor Everardo Basilio. Y las escuelas particulares, tenemos actualmente la Asociación de Escuelas Particulares de Mexicali, presidida por Everardo Basilio Adame, la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, que preside Armando Navarro, que aquí nos acompaña también. Está la Federación de Escuelas Particulares de Baja California, Zona Valle, en donde el padre Ignacio Parra Núñez, se encuentra por ahí el padre, creo que sí, está dirigiendo en el Valle de Mexicali esta federación. Y está la Federación de Escuelas Particulares de Baja California de Zona Costa, en donde el maestro Eduardo López Martínez, que aquí nos acompaña también, preside esta organización. Por otro lado, y de manera muy importante, porque la problemática de la escuela particular no se puede entender sin tener como centro a su estudiante y a su familia, a la familia del estudiante, a los padres de familia. Nos acompaña en este frente Carlos Garín Martínez, que preside la Unión Nacional de Padres de Familia en Baja California, así como Gerardo Espinosa Rodríguez, que es el presidente del Consejo Estatal de Participación Social, pero que es padre de familia y representa a los padres de familia a nivel estatal. En este consejo recordemos que están los padres de familia de los 5 municipios a nivel de escuelas públicas. Y dejamos al final, por su importancia precisamente, a la Coalición para la Participación Social de la Educación, que tiene tantos años, es la organización que tiene más trayectoria en Baja California con el trabajo de la educación, tratando de apoyar y mejorar la educación en el estado, que preside Alfredo Postlegoid Duagón. Espero que ande por ahí Alfredo, no lo he visto, son muchas pantallitas, pero seguramente también nos acompaña. Perfecto, vamos a dar inicio a estos trabajos y les pido por favor ahí que ya nos apoyen con las presentaciones. Yo simplemente voy a dar 3 ideas básicas que son el contexto y el antecedente de toda esta actividad que estamos realizando. Quien está manejándonos aquí la presentación, nuestros anfitriones de Tijuana, les pido que pongamos la presentación para poder iniciar
esta introducción. ¿Me apoyas ahí, Beto, por favor? Es la presentación de Everardo Basilio. Ya va. Quiero aprovechar, Everardo, agradecer también la presencia. Vi por ahí que se encuentra el presidente del Centro Empresarial Tijuana, don Roberto Rosas Jiménez. Agradecer su presencia también. No he podido revisar bien todos los que están, pero lo vi y dije, lo tengo que saludar porque si no me puede regañar. Pero bienvenido, presidente. Don Roberto, bienvenido. Muchas gracias por su apoyo. Bienvenidos todos. Gracias, nuestro anfitrión del día de hoy, ¿no? Bien, en lo que aparece en nuestra presentación, quiero aprovechar para comentarles lo siguiente. He sabido por todos nosotros que en este momento se está gestionando un proyecto de ley de educación para el Estado de Baja California que busca armonizar, ¿sí?, esta ley con la ley federal. Creo que todos sabemos que, por desgracia, el proyecto se trató de presentar para un trámite expedito de un día para otro, sin hacer la consulta a todos los sectores interesados. Este frente, precisamente, su primera actividad política fue esa, el gestionar que se detuviera, que se regresara a la Comisión de Educación y que nos diera oportunidad de estudiar, en principio, las propuestas de modificación a nuestra ley, y segundo, hacer algunas proposiciones y sugerencias que a nuestros intereses convienen y que, en nuestra opinión, debería contemplar la ley para que realmente mejoremos la educación en el Estado. Este comentario lo hago rápidamente porque no es precisamente el tema de hoy. Se va a tocar lateralmente, pero quisiera anticiparles que para la próxima semana muy probablemente los invitemos a otro foro de este tipo, en el cual trataremos exclusivamente este tema. Ya estamos en trabajos con la Comisión de Educación, con su presidenta, la maestra María Luisa Villalobos, quien tuvo a bien escucharnos, regresar el proyecto a comisión y darnos la oportunidad de que hagamos nuestras observaciones y peticiones. Probablemente la próxima semana vamos a tener un evento de este tipo y estarán todos invitados. Con anticipación le damos a informar. Bien, el día de hoy, este panel de especialistas que estamos organizando, a los cuales realmente agradecemos mucho su participación, que es una participación solidaria, nos patrocinan sus despachos, es gente experta que pues son profesionales de esta área y que han tenido a bien patrocinar todas estas asesorías y consultas. Esta trata de empezar a analizar lo que ya todos hemos escuchado sobre la nueva normalidad, pero en este caso una nueva normalidad en el ámbito educativo, ámbito que es en el que nos desarrollamos y en donde tenemos que empezar a dilucidar qué es lo que podemos hacer las escuelas particulares para podernos preparar y enfrentar pues el futuro un tanto incierto que nos espera. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, el antecedente es muy sencillo, todos lo conocemos. El asunto de la pandemia del COVID-19 se desata realmente la condición social el 11 de marzo en que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia y con ella el confinamiento general de las actividades sociales. Este confinamiento, ya todos estamos conscientes y estamos sufriendo o padeciendo sus efectos, ha tenido impacto en la vida social, en todos los aspectos de la vida social, pero también en la vida económica y productiva de nuestros países y nuestras sociedades. Las escuelas particulares formamos una parte muy importante, tanto de la vida social como de la vida económica y productiva de nuestras comunidades. En México, el 30 de marzo se decreta el confinamiento, pero en las escuelas particulares, recordemos, el 20, con anticipación, el 20 hubo una suspensión de actividades escolares. Esto hizo que las escuelas estuviéramos más tiempo en suspensión.
Lo interesante es que para el 20 de abril, que se regresó a la actividad educativa, ya no se regresó a la actividad regular que estábamos desarrollando, que es la presencial, la física, la escolar, sino que tuvimos que hacer una reconversión muy apresurada hacia lo que oficialmente se denominó como el aprender en casa, que no es más que otra forma de educación a distancia. Bien, este es el contexto en el que estamos actualmente operando. Si me hacen el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Pero resulta que estamos a punto, esta manera, estamos a punto de enfrentar la posibilidad de ese regreso a una nueva normalidad. Las cosas que sí sabemos, porque hay muchas que realmente están confusas todavía o no están definidas, es que en tanto no haya una vacuna o un medicamento que definitivamente pueda combatir esta pandemia, el tipo de actividad a la que regresaremos será diferente. No será la misma de la que veníamos antes de la suspensión. Sabemos que vamos a regresar, o se pretende que se regrese de manera progresiva y por regiones, ¿sí?, dependiendo de las condiciones de cada estado. Sabemos que vamos a tener que mantener protocolos y medidas preventivas y que vamos a incrementar, de hecho, estas. Actualmente en el sector empresarial y productivo se están estudiando todas estas medidas, porque dependiendo del sector al que se refiera, estas medidas deberán de ser ajustadas, ¿sí? La escuela particular tiene un problema severo porque, número uno, nuestro usuario, nuestra población de usuarios, que es numerosa, son menores de edad. Segundo, de realizarse escolarizadamente se hacen espacios confinados en donde conviven un número importante de alumnos. Y tercero, la verdad es que no solo tenemos un espacio que pudiera ser el salón de clases, sino que tenemos diversificación de espacios. Los patios, que es difícil controlar, los laboratorios, en fin. Bien, la problemática es que vamos a tener que regresar con nuevas formas de organización de nuestras escuelas y nuevas formas de trabajo. La última, por favor, diapositiva. Esto lo que está haciendo es presentarnos una nueva problemática que tenemos que atender, que es el motivo de este tipo de eventos, para esta reorganización escolar. Tenemos que revisar si los contratos laborales hay que modificarlos, porque en la actualidad nuestros maestros están realizando su actividad de enseñanza desde su casa y no en el centro de trabajo como originalmente fueron contratados. Tenemos que ver con las nuevas inscripciones, que recordemos que en la escuela particular una inscripción se hace a través de un contrato de servicios que se firma entre particulares o persona moral y persona física, dependiendo, pero entre particulares para prestar este servicio, y las condiciones en que se prestan, que en realidad actualmente se alteraron estas condiciones con referencia a cómo veníamos trabajando, tal vez tengamos que modificar nuestros contratos en el momento de la inscripción. Contrato de servicio con el padre de familia, que es parte de la problemática de la nueva ley, que parece ser que el sistema educativo no ha entendido que esta dimensión no tiene que ver con lo educativo, sino con otros aspectos de la vida económica, comercial y productiva del país. Un problema severo que tenemos que resolver es el de pago de colegiaturas, el de la forma de cobranzas, ¿sí? Porque, bueno, esto ya desde la ley federal está establecido, pues, el que hay limitaciones y están interviniendo en la forma de cobranza, las carteras vencidas, si podemos o no retener algún documento, suspender un servicio que no se está pagando, en fin. Hay una serie de problemas.
Evidentemente, hasta ahorita hay un consenso mundial en que la educación en línea o la tecnología o la inclusión de la tecnología en educación llegó para quedarse. De hecho, sabemos que México estaba retrasado cerca de 20 años en la incorporación de estas nuevas tecnologías. Pero después de este evento, todos sabemos que la tecnología es una herramienta de la que ya no podremos prescindir porque da una serie de elementos de eficiencia, de calidad, de mejora de servicio que seguramente ya no podremos desincorporar. Y por último, efectivamente, si regresamos a nuestro trabajo físico, escolar, presencial, las condiciones sanitarias, protocolos y certificaciones que se están ya planteando actualmente, necesitamos tener el detalle de cómo vamos a conseguir todo esto en nuestras escuelas. Con esto termino mi participación. Es simplemente el contexto y lo que da motivo a que hayamos realizado este panel de expertos para revisar este nuevo entorno de la escuela particular. Sin más, Manuel, te dejo la conducción del panel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Everardo. Creo que excelente contextualización. Estoy seguro que este contexto es el que motivó a muchos directores generales, apoderados legales, dueños de sus instituciones a estar aquí esta mañana. Y pues nuevamente, a nombre de toda la coalición, hoy nos tocó ser anfitriones a Coparmex Tijuana. Muy bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Voy a presentar muy rápidamente a los foristas, panelistas que nos van a acompañar hoy con los diferentes temas en cuanto a temas legales, ¿no? Nos acompaña esta mañana el licenciado Guillermo Rivera, que es socio del despacho de la Peña Rivera, y él va a tocar el tema de aspectos legales de la educación en línea. Buenos días, bienvenido, licenciado Rivera. Buenos días, saludos a todos. Muchas gracias. Nos acompaña también la licenciada Elvira Vázquez, que ella es directora de Magisterio Legal. Ella nos va a hablar del tema de protección de datos, plataformas cibernéticas y conclusión del ciclo escolar a distancia. Licenciada Elvira, bienvenida y buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Gracias. Nos acompaña también el licenciado Ignacio Avilés, socio del despacho de Hoyos y Avilés. Él nos va a hablar de los acuerdos y relación con padres de familia, pagos de colegiaturas y el tema de Profeco. Bienvenido, licenciado Avilés. Muchas gracias, aquí estamos. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias, licenciado. Nos acompaña también el licenciado Roberto Quijano, representante patronal ante la Junta Federal número 59 de Conciliación y Arbitraje, también socio del despacho Cervantes Quijano. Él nos va a hablar sobre convenios laborales con maestros. Bienvenido, don Roberto. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días. Y nos acompaña la licenciada Lisbia Soto, directora del área laboral del despacho de Hoyos y Avilés. Nos va a hablar sobre la reactivación gradual de las actividades laborales en las escuelas. Licenciada Lisbia, buenos días. Bienvenida. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Pues, miren, la dinámica es muy simple. Hay un orden de participación. Ahorita Alberto nos va a hacer el favor de poner la presentación. Va a iniciar el licenciado Guillermo Rivera y después vienen los nombres de cada abogado conforme van presentando. Al final, si gustan, vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Creo que hay un chat también abierto donde pueden hacer sus preguntas o dejarlas al final. Más o menos son 7-8 minutos por participante, es decir, por abogado que va a presentar, para dejar al final un tiempo y un espacio para preguntas y respuestas. Pues sin más preámbulo, dejo al licenciado Guillermo Rivera. Alberto, te pediría por favor si pudiéramos poner la presentación y arrancamos con aspectos legales de la educación en línea. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuevamente. Buenas tardes a todos. Gente Filmina, por favor. Bueno, no es mucho tiempo, entramos de lleno a la materia. Y bueno, nos hacemos un cuestionamiento. ¿Cómo debemos de observar los aspectos legales del sector educativo en el periodo de pandemia? Pareciera un tema sencillo, porque el día de hoy estamos hablando de muchos tipos de derechos
Y bueno, esta sería la forma en que consideramos tendríamos que abordar el tema el día de hoy, que nos genera muchas inquietudes. Entonces, lo primero es ver si las problemáticas de las escuelas públicas y privadas lo estamos viendo bajo una óptica de la escuela tradicional o lo estamos viendo bajo la óptica de la problemática del COVID. Y desde ahí pudiéramos desdoblar una visión totalmente distinta. Es decir, el día de hoy estamos viendo la escuela tradicional bajo la óptica del artículo 3 constitucional, entre otros artículos que manejan la educación en la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley de Mejora Continua, la Ley de Maestros y Maestras, que esto es para el sector público, o en temas laborales, la Ley Federal del Trabajo para el sector privado, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en el tema de Profeco, la Ley de Profeco, la Ley de Datos Personales, el Código Civil Federal, en el tema de propiedad privada, que el día de hoy es un tema que está en boca de todas las escuelas privadas por lo que hace a la Ley de Puebla en el tema de educación. Si lo estamos viendo bajo esta óptica normal, las problemáticas a las que nos estamos enfrentando los colegios privados y públicos, o lo estamos viendo bajo una visión del COVID-19. ¿Y esta cuál sería? Analizar la problemática de la pandemia, la declaratoria de la fuerza mayor y lo que conlleva la misma, los acuerdos de las medidas de salud como medidas de protección que está emitiendo el Consejo de Salubridad Nacional y la Secretaría de Salud Federal, y si lo estamos viendo bajo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También deberíamos de estar observando si este tipo de derechos DESCA, llamados DESCA, de alguna manera están entrando a un área de restricción o modulación de estos derechos humanos. Es decir, el día de hoy pudiéramos estar hablando que hay plenitud en el acceso a los derechos humanos como la seguridad social, educación, salud, trabajo, medio ambiente, cultura, o estaríamos hablando de que el día de hoy hay una restricción, es decir, no hay un acceso efectivo al libre tránsito, a libre asociación, a una escuela segura, de manera física, etcétera, etcétera. Entonces, lo estamos viendo con el tema de restricción o lo estamos viendo con el tema de la legislación tradicional. Siguiente, por favor. Entonces, esa sería la primer premisa para ver cómo estamos enfrentando este tipo de derechos. Y bueno, partiendo de los derechos humanos a nivel internacional, esta resolución 01 del 2020 es muy relevante porque a nivel Latinoamérica específicamente está diciendo qué tienen que hacer los estados para enfrentar el tema de la pandemia. Y bueno, de manera muy concreta podríamos estar diciendo que obliga a los estados o recomienda a los estados a que analicen, garanticen y vean el tema de los impactos del derecho a la educación, personas privadas de la libertad, educación sexual integral, inclusión sin discriminación de la educación, estímulos por edad y por desarrollo. Mira, discúlpame, te voy a interrumpir. Ya tengo tiempo compartido en varios centros vacacionales. De todos modos, te agradezco tu llamada. Perdone, don Roberto Rosas, ahí creo que se le desactivó el micrófono. Ahí está, listo, gracias. Mande la información, hombre, no pasa nada. Adelante, no se preocupe, don Roberto, aquí tomamos nota. Tiempos compartidos para todos. Los tiempos compartidos. Entonces, esta resolución que está mandando un mensaje a los países derivados de los derechos humanos, también refiere el tema de los vínculos familiares, la prevención de la violencia en el hogar, facilitar el sistema de apoyo a estrategias de comunicación y contenidos accesibles. Esto es lo que tenemos a nivel internacional. En la cancha de México, ¿qué tenemos? Pues de entrada ustedes saben, ahorita van a hacer un desglose de los acuerdos que se han emitido a nivel México, pero lo que nos queda claro es que somos una actividad esencial y que la misma no interrumpe la actividad, y de ahí se desdobló una estrategia de educación en línea por parte del sector educativo federal, también por el estado de Baja California. Lo que hemos visto el día de hoy a través de la pandemia es que nos ha puesto, y si vemos la filmina de abajo donde están los niños, los maestros, los padres de familia, en la escuela, pues nos queda claro que lo que hemos estado viendo, siguiente por favor, es el desdoblamiento de las diferencias que existen el día de hoy, tanto en la escuela pública y la privada, de las necesidades que existen en la sociedad, de los grupos vulnerables, de la accesibilidad
a internet, a herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante porque aunque sea el sector privado, estamos viendo una diferenciación de situaciones en los hogares. Entonces, en la misma ruta de cómo estamos viendo el servicio a la educación, pues lo estamos viendo como una actividad esencial, y los que estamos en la cancha del sector privado nos debe de quedar claro que esta actividad, al ser esencial, es de orden público e interés social. ¿Y eso qué significa? Si ustedes ven la Ley General de Educación, el Estado debe priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. Entonces, ¿cómo debo de atender yo mis problemáticas en el sector público o privado, en el tema legal o ante cualquier problemática? Primero tengo que ver esta visión de los derechos de las niñas y niños y jóvenes. Después de analizar este entorno, ya podría ver cuáles son los derechos o obligaciones de los padres de familia o de manera vinculada de los padres de familia y cómo estos tienen correlación con estos derechos del niño. A su vez también esta óptica de ver los derechos de los maestros y sus obligaciones, también de la escuela privada, cuáles son sus derechos y obligaciones. Aquí quisiera hacer una acotación muy rápida. Quise traer una imagen de la escuela pública o de los colegios privados y lo único que encontraba era la foto del gobernador Barbosa de Puebla. Entonces, esta es la única que pude encontrar basada en la escuela privada. Y bueno, pues está haciendo todo un tema de la propiedad privada de la escuela pública, perdón, de la propiedad privada en las escuelas privadas, que en un momento dado seguramente lo tocará ahí el licenciado Avilés. Y bueno, la otra parte es el sector gobierno, y la pregunta sería si el día de hoy el sector gobierno tendría la obligación de generar algún tipo de apoyo para la escuela privada. Hoy estamos hablando que falta un seguro de desempleo y una serie de apoyos para los empresarios, pero en esta actividad esencial que es la educación, de la cual ustedes son parte, definitivamente deberíamos estar considerando que en estos acuerdos del día 31 de marzo o del 21 de abril, en estas medidas de protección para que la gente se resguardara, definitivamente tuvo que haber habido una serie de medidas para apoyar a la escuela privada, para atender este derecho principal, que es el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de todo el país. Siguiente, por favor, ya para concluir mi participación. Y bueno, nada más para terminar, el acceso a la justicia en este tema, en estos problemas legales de escuelas privadas en el periodo del COVID, es muy importante lo que acabamos de hablar, porque si ustedes el día de hoy tienen un problema legal, pues de entrada los juzgados están cerrados o los mismos se están activando en relación a la guía que está generando el Poder Judicial Federal. Bueno, en esto que hablamos al inicio de los DESCAS, para arrancar los casos urgentes, el Poder Judicial de alguna manera trajo a colación esta sentencia del 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es muy importante porque esa es la visión como está entrando el Poder Judicial a tener acceso a la justicia. Y aquí es donde de alguna manera, si ustedes tienen alguna problemática legal, pudieran tomar estos principios de este acuerdo y de esta resolución para atender sus actividades esenciales. Y aquí ya para cerrar tenemos algunos ejemplos donde actividades esenciales, como es la que ustedes generan, hagan de cuenta que ustedes son como un hospital, que es una actividad esencial de orden público e interés social. Esta actividad es necesaria para la población. Ustedes no deben de parar. Si un trabajador, ahorita seguramente lo va a explicar la licenciada Lisbia y el licenciado Quijano, pero si este trabajador no quiere ir, es obligación que preste esa actividad. El día de hoy está por encima esta actividad esencial a que les corten el agua, la luz, paguen una renta,
porque todo debe estar en la base de atender esta necesidad de orden público y de interés social. Y hasta ahí dejo mi participación y quedaría al final para alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, licenciado Guillermo Rivera. Al final, si quiere, dejamos para preguntas y respuestas. Por ahí está el chat y si no, váyanlas anotando y tendremos un tiempo para ello. Continuamos, licenciada Elvira Vázquez, por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días de nueva cuenta. Pues bueno, continuamos entonces con el segundo punto. Me permití para este efecto replantear un poco el tema en 4 tópicos. Me gustaría empezar con una reflexión, pensar un poco tomando el último comentario, los últimos comentarios que hizo el licenciado Rivera. Creo que pensar que volver a la normalidad o que volveremos a la normalidad como la conocíamos, podría significar que no hemos entendido nada. Entonces empiezo diciendo esto porque en este sentido la nueva relación o la relación educativa en tiempos de COVID no termina con el solo regreso a clases o con la continuación de las mismas en el sistema de educación o modalidad a distancia, como se está llevando. Me permití hacer esta pequeña reflexión desde 4 enfoques. No necesariamente considero solo o exclusivamente aspectos legales, sino hay otros puntos más que creo que también atienden en este momento traer a la arena. En primer punto, son desafíos que desde 4 aristas, ¿me podrían apoyar poniendo la diapositiva, por favor? Mandé un material, no sé si está disponible. Sí. Los desafíos desde la perspectiva, perdón. No, gracias. Adelante. Los desafíos desde la arena docente y de las escuelas propiamente. Los desafíos a los que se van a enfrentar los padres o a los que ya se están enfrentando los padres y tutores. Los desafíos desde el escenario del sistema educativo y los desafíos, desde luego, que enfrentan también los alumnos, agentes muy importantes de todo este proceso. En primer punto, el siguiente, por favor. En primer punto, me gustaría centrar un poquito esta plática en los desafíos de los docentes a través de las escuelas, a través de sus docentes. Siguiente, por favor. Y bueno, hay 4 como ejes centrales que se podrían identificar. No significa que sean los únicos, seguramente en la práctica ustedes mejor que nadie han identificado otros que pueden tener mucho más trascendencia. Pero a ver, nos situamos en estos. El primer desafío fue, y sigue siendo en algunos escenarios, la comunicación con los estudiantes, es decir, a efecto de entregar las guías de trabajo, así como el seguimiento, que es la segunda etapa, así como el seguimiento y la evaluación de las mismas. Y aquí se liga concretamente con el escenario de concluir o la forma en que se va a concluir el ciclo educativo, como ya se indicó en el estado de California, pues bueno, no regresaremos a las aulas hasta que el semáforo esté en verde. Cuando suceda esto no lo sabemos. Pues bien, en este escenario de comunicación con los estudiantes se abren 2 vertientes que creo que son muy importantes a considerar. La primera, pues es la elección propiamente que se ha hecho o se está haciendo o se va a hacer de las herramientas cibernéticas. No vamos a entrar en detalle de cuál es la mejor o la peor. Cada una de las escuelas ha implementado de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la logística que le ha funcionado la mejor estrategia, la mejor plataforma, la mejor herramienta para poder agotar este proceso educativo. Pero sí me gustaría nada más mencionar que hay algunos filtros, algunos escenarios, algunos puntos, algunos aspectos que consideran en un tratado denominado seguridad en entornos educativos virtuales, se señalan importantes en este trabajo hecho por 3 académicos argentinos, a donde mencionan que para seleccionar o para continuar en la selección de una plataforma o una herramienta cibernética más menos confiable, más menos segura, lo ideal es pues medir el grado de modificación deliberada que se puede dar de la información, la destrucción intencional que se puede o no se puede dar de la misma, el acceso no autorizado que se puede dar y la suplantación de la identidad a través del hackeo o la vulneración de los mecanismos de seguridad. Y hago hincapié en esto porque ya que hacía uso de la voz al principio de la plática, mencionaba que nos encontramos normalmente trabajando con grupos en los que la mayor parte de alumnos son menores de edad, hasta la secundaria pues todos son menores de edad. Entonces es como de suma importancia, considero, recordar el nivel de blindaje o vulnerabilidad que se pueda tener en el acceso, en tanto al acceso mismo a la plataforma o la herramienta cibernética, como el resguardo de los datos o la modificación que se pueda hacer respecto de estos datos. Es decir, esa podría ser una de las pautas. Cuanto más vulnerable o más blindaje puede ofrecer una herramienta cibernética, bueno, pues creo que eso es un muy buen norte para poder definir o decidir cuál es la mejor opción.
Ahora bien, ¿por qué es importante este tema, el de las plataformas? Porque obviamente al estar en esta modalidad virtual de proceso de enseñanza-aprendizaje se generan datos que en las aulas no se generaban o no necesariamente se generaban. Me permito referir, por ejemplo, fotografías, videos, audios, narrativas que por correo electrónico o por chat se vienen dando como parte de la misma necesidad de agotar los contenidos educativos. Así que en esos aspectos de la nueva información que se genera, creo que es importante bajar la lupa en esos aspectos, porque entramos al segundo territorio o al segundo punto que vincula esto de la comunicación que se hace con los alumnos, que es justamente la obligación que tenemos como escuelas de proteger los datos de toda la naturaleza que se va generando por el propio proceso virtual que se está llevando a cabo. Es decir, estamos obligados, y todos lo sabemos, a tener esta práctica, en este ejercicio de salvaguardar esa información que se nos entrega y que se resguarda. Y sobre ello, alguien ya decía, aquí el licenciado Rivero mencionaba que la resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos, emitida por la Comisión Interamericana, hace una breve pero importante anotación respecto de esta circunstancia que debiera modularse al momento de entrar a la nueva lectura de protección de datos en todas las esferas que trastoca esta contingencia y esta nueva realidad en todos los escenarios: salud, comercio, educación y muchas otras aristas más. Y concretamente la resolución en un apartado menciona que que los estados y todas las empresas y cualquier otro agente económico y social que se involucren en los esfuerzos de contención y tratamiento de la pandemia, las escuelas lo están haciendo al momento de contener el contagio, llevando su sistema educativo de manera virtual. Entonces, están obligadas, dice, deberán obtener el consentimiento al recabar y compartir datos sensibles de las personas. Me refiero un poco a esta parte de los datos que los alumnos están generando vía las plataformas, vía cibernética, para poder agotar ese proceso de comunicación que hay entre ellos, que no solamente es la parte relativa a las guías, sino también el soporte mismo para poder llevar la evaluación y, por ende, la conclusión del ciclo escolar. Y también menciona este apartado de la resolución que he referido, que estos datos solo deberán almacenarse durante la emergencia con el fin limitado de combatirla, sin compartirlos con ningún otro fin, de ninguna otra naturaleza. Y es importante entonces aquí, creo, en este escenario donde radica poner atención en que los avisos de privacidad que llevan de manera aparejada esta protección de datos personales estén cumpliendo entonces con esta nueva determinación, esta nueva disposición, que concretamente en este apartado de la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana menciona. Creo que es importante abordar, pues, que no puede haber una protección de datos sin un aparejado derecho a la privacidad, y cómo hacemos efectivo ese conocimiento de ese derecho a la privacidad al que estamos protegiendo. Pues bueno, es a través de los avisos de privacidad que cada institución educativa seguramente ha hecho saber con anterioridad, pero que derivado de esta pandemia se hace necesario, creo yo, ajustar, modular a las nuevas condiciones, haciendo saber pues que se tomarán esta información electrónica y digital y se generará y se administrará solamente durante esté vigente la modalidad de escuela a distancia, derivado de la emergencia sanitaria. Es decir, hacer esa pequeña adecuación creo que nos puede librar de cualquier escenario más adelante en el que se nos vengan en desbandada un sinnúmero de derechos ARCO exigencia de derechos ARCO por parte de los titulares de estos datos personales, que bueno, pues serían los padres de los menores en representación de sus hijos, ¿no? Y también haciendo pues esa parte de no caer en lo que la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, en diversos artículos del contenido de esta ley, menciona que cualquier manejo directo de la imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan la identificación de niños, niñas y adolescentes, y que no exista una autorización previa por parte de sus padres o de sus tutores o de sus cuidadores, puede considerarse una violación a su derecho a la intimidad. Entonces creo que ahí es poner ojo simplemente en ese pequeño escenario que nos podría traer mucha desventaja si no afinamos. Y es uno de los desafíos, de los retos que creo que podríamos como escuelas ir concretando de forma que no se nos convierta en un dolor de cabeza a corto, mediano o largo plazo. Así también hay otro de los escenarios que llama mucho la atención. Días atrás, hace 2 días concretamente, se publicó un acuerdo extraordinario por parte de Disciplina
el Acuerdo 1-2020, que menciona en un apartado, son muchos, hace un catálogo de DESCA, y en un apartado obviamente incluye en esta parte de cómo se va a manejar la educación durante la pandemia. Este documento está de fácil acceso, al público en la página del Diario Oficial de la Federación, se puede adquirir y dar la lectura íntegra del documento. No vamos a hacer esa lectura aquí, obviamente por el tiempo, pero sí rescatar algunos aspectos que ahora este acuerdo atribuye a la educación. Concretamente, pues creo que en el casillero de las escuelas o de los docentes es a donde hace efectiva o serán efectivas estas líneas de acción. Por ejemplo, menciona que habrá que informar a los padres, madres y personas cuidadoras sobre los recursos didácticos y de aprendizaje a los que puedan acceder los niños para poder llevar esa formación académica en casa. También habla acerca de poner al alcance de los padres, madres y cuidadores, tutores de estos menores, todos los medios, a través de los medios electrónicos y digitales, materiales de orientación que permitan pues a los padres llevar a cabo ese proceso de formación académica en casa. Ha sido, yo creo que un poco en varios foros de padres se ha mencionado que no estamos listos, muchos padres, y me incluyo, no estamos listos pedagógicamente para saber cómo orientar a los hijos en el momento de ejecutar esta parte de la meta de concluir el ciclo escolar de mejor forma. Y otro desafío que, bueno, yo creo que estos dos primeros, tanto el de generar los recursos como la orientación, necesariamente va aparejado no solamente con los docentes, sino desde luego con el quehacer de los padres en casa. Y otro de los puntos que impulsa este acuerdo extraordinario de disciplina, concretamente, como decía, en el rubro educación, habla acerca de impulsar evaluaciones diagnósticas que permitan al personal docente identificar tanto el nivel de aprendizaje como el aprovechamiento de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en base a ello establecer, si fuera necesario, estrategias específicas que hagan diferenciar pues, el esfuerzo, la recuperación y la nivelación. Esto obviamente tratando de hacer vigente el artículo 1 constitucional en cuanto a que la igualdad, en cuanto al goce de derechos, debe tener preferencia. Y también creo que aquí es un punto muy importante en no olvidar que en esta nivelación, en esta recuperación y en este esfuerzo de tener una igualdad sustantiva, pues también incluye obviamente a los alumnos que están en circunstancias especiales respecto del resto del grupo. Y eso creo que los maestros de mejor forma podrían saber todo el desafío que eso les representa hacer este trabajo ahora con estas nuevas líneas de acción que marca Cipina. Pues sí, creo que hacerlo en casa, hacerlo de manera presencial representa un gran desafío, hacerlo entonces a distancia va a representar un desafío mucho más fuerte. Siguiente, por favor. El segundo escenario de los desafíos que también mencionábamos es justamente el desafío de los padres. En esta etapa en la que concretamente nos encontramos en esta nueva relación de educación o de relación educativa frente al COVID y las consecuencias que va a traer, creo que es importante que se haga saber a los padres que no somos solamente espectadores, sino que legalmente somos obligados, porque la Ley General de Educación en el artículo 3 menciona que somos agentes activos, tanto los educadores como los padres, madres y tutores, para asegurar que se logren los beneficios y que se logre la cobertura de todo el plan educativo. Entonces, creo que en ese sentido es como un desafío para los padres poder nosotros entender la nueva lectura que da ahora este proceso de la escuela a distancia y todos los retos que representa para estar en la misma energía. Y así también el documento internacional que mencionábamos líneas atrás hace una aseveración respecto a eso, que dice que los adultos responsables también estarán activos para realizar las actividades con sus niños, niñas y educandos. Por último, hablaré de manera muy rápida porque el tiempo se me está agotando. Los desafíos del sistema educativo no son menos importantes que los primeros dos, pero creo que en ese sentido aquí es justamente cuando los padres y los docentes, necesitamos estar muy en cohesión, de forma que estos alcances, estos desafíos a los que el sistema educativo se tiene que enfrentar, sean vigentes y sean de manera inmediata, de acuerdo a las necesidades mismas que el propio escenario nos exige. De manera muy rápida, pues obviamente es exigir al sistema educativo que apoye los esfuerzos de los centros educativos que han estado dedicados a dar continuidad a estos procesos, garantizar que en la medida de lo posible, pues obviamente haya conectividad gratuita y de banda ancha, acompañados de información para las familias sobre la navegación segura. Y yo creo que sería un pecado capital si derivado de esta experiencia no se sistematiza lo vivido en la emergencia sanitaria. Creo que no nos puede volver a suceder y es algo que el sistema educativo debería tener muy claro. No nos puede volver a suceder lo que en esta contingencia nos pasó.
Generar, ya por último, de manera conjunta con las diversas autoridades correspondientes, algo que la licenciada Lidia va a abordar de manera mucho más puntual y precisa, el plan estratégico para el regreso seguro a las escuelas. Ahí es el documento de la UNESCO, emitido en abril de este año. Creo que puede dar una base muy amplia, pero muy interesante de leer, de las recomendaciones que UNESCO habla y sugiere, pues, para tener un efectivo regreso a clases en caso de que sea necesario. Y de manera, la siguiente, por favor, y ya por último, ahora sí, por último, para concluir, el último apartado, no lo dejo al final porque no es importante, sino porque en ese orden se trabajó la diapositiva, es los alumnos. Claro que tienen muchos retos, y acompañados de los primeros 3 desafíos, o de los primeros 3 eslabones que ya de manera muy rápida, y espero haber sido concreta, abordé, los alumnos ahora tienen que aprender a trabajar en un espacio físico en el cual no habrá pares, no trabajarán con personas de su misma edad, trabajarán de manera autónoma en muchos de los escenarios, porque no está la retroalimentación inmediata ni presencial de los docentes. Pero también creo que si después de todos estos desafíos logramos transitar de una manera productiva este proceso de enseñanza-aprendizaje, todos saldremos ganando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Elvira Vázquez. Excelente presentación. Y veo que han estado haciendo algunas preguntas en el chat. Los conferencistas, los ponentes tienen acceso al chat para que si sale alguna pregunta ahí que usted crea, licenciada, que puede contestar, con toda confianza lo puede hacer. Vamos a continuar. Agradezco, tuvo unos problemas de conexión hace ratito, pero sé que ahorita ya se conectó el presidente estatal aquí en Baja California de la Unión Nacional de Padres de Familia, Carlos Garín. Bienvenido, buenos días. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, buenos días a todos. Gracias, Manuel. Bienvenido, Carlos. Aquí bienvenido. Presentes. Gracias. Muy importante la presencia de los padres de familia también, que son al final del día los primeros educadores y quienes, pues al final de cuentas, deciden estudiar en nuestras instituciones, sobre todo pues de preparatoria, secundaria, primaria, ¿no? De prepa para abajo. Pero bueno, vamos a continuar. Esperamos que no les esté gustando el rol de maestros porque nos van a dejar abajo, ¿eh? Ya sé, no, ya hay varios que dicen que por qué no les mandamos a los niños a la casa de las maestras. Pero bueno, vamos a continuar, si me permiten, con el licenciado Ignacio Avilés, que nos va a hablar sobre los acuerdos y relación con padres de familia, precisamente. Qué bueno que está ya Carlos presente, y obviamente lo que tiene que ver con los pagos de colegiaturas y el tema de Profeco, que a todos siempre nos preocupa en las escuelas particulares. Así que, licenciado Avilés, bienvenido nuevamente y adelante, por favor. Muchas gracias. Trataré de ir al grano por razón de los tiempos, y le pediría por favor que me ayudaran a poner la presentación. Le agradezco, muchas gracias. En el nuevo entorno de estas escuelas particulares, y digo nuevo entorno porque hay 2 factores que confluyen. El primero, un marco jurídico constitucional y legal nuevo, que coincide en su iniciación de vigencia con la pandemia del coronavirus. Si el escenario legal estaba mal, pues ahora imagínense la complicación relacionada con los embates de la naturaleza de estos problemas sanitarios. Pues entonces hemos hecho una mezcolanza desagradable y complicada para aquellos que invierten su talento, sus inversiones, en tratar de dar a la sociedad una educación con contenidos de mayor calidad, pero que por alguna razón en estos últimos tiempos se les ve como enemigos de la sociedad y más como coadyuvantes del Estado para impartir educación. Y ahorita me referiré a ello. Adelante, por favor. Una adelante. Vamos a hablar, pues, de los acuerdos que tendremos que hacer con los padres de familia en relación con nuestra cartera vencida. Ya la mayoría de las escuelas han reportado, anunciado que traen grave un problema ya de cartera vencida respecto a las colegiaturas, derivado, pues, del problema que se empieza a agudizar desde el punto de vista económico. Y evidentemente, pues, la injerencia que tiene la Profeco en todo este tema de la exigencia coactiva del pago de colegiaturas,
mediante la posible suspensión de algún servicio que la escuela otorgue y que puede determinar suspender adelante. Muchas gracias. Así repasando, aunque Guillermo Rivera ya más o menos lo mencionó, sí es importante para mí repasar el marco jurídico constitucional y legal. El artículo 3º constitucional, que es el derecho humano a la educación, a recibir educación, que protege nuestra Carta Magna, ha sufrido diversas reformas desde que la Constitución de 1917 fue promulgada. En la etapa de Peña Nieto sufrió una reforma estructural y pero alguien trae el micrófono por ahí, pero bueno, yo le sigo. Y entonces, cuando entró la administración del presidente López Obrador, pues volvió a reformar la Constitución, y en mayo del 2019, hace un año, se promulgaron algunas reformas profundas al artículo 3º de la Ley de Educación, y ordenó, una antes, por favor, o sea, nada más para gracias, y ordenó que se tenía que emitir la ley reglamentaria, que es la Ley General de Educación, la que se publicó el 30 de septiembre de 2019. En esta ley, que es regulatoria del 3º constitucional, se dijo que las entidades federativas tenían que adecuar su marco normativo por aquello de la competencia concurrente en materia de impartición de la educación entre los estados y la federación, y los municipios, y entonces tendría que emitirse cada entidad federativa, y les dio un plazo de 180 días en el artículo 6º transitorio de la Ley General. Si ustedes ven la iniciativa de la Ley de Puebla, pues encontrarán que muchas de las circunstancias ahí planteadas pues son una copia de la Ley General de Educación, y que la propuesta, la iniciativa que está presentada en el Congreso de Baja California también lo es. Hay muchas cosas muy similares que únicamente se están repitiendo. Entonces, si consideramos que esta amenaza de la iniciativa de la Ley de Educación que está en el Congreso es nueva, nos estamos equivocando. Esto ya viene configurándose desde la reforma del año pasado, desde el nivel constitucional, y claro, la Ley General de Educación, la federal, cometió un exceso o varios excesos al regular el 3º constitucional, porque fue más allá de lo que la Constitución determinó en varios aspectos, entre ellos pues con la facultad que se le pretende dar a los estados para verificar, administrar, y que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas formen parte del sistema educativo, ¿no? Del Estado, dice la iniciativa, dejando una incertidumbre, que es lo que nos ha preocupado a todos, de si se considera pues que implicará una amenaza al dominio de la propiedad, o bien si únicamente querrá tener una intromisión de la autotutela que cada escuela debe tener para administrar sus propios bienes con que dispersa la educación. Confunde los contenidos de la educación con las herramientas que cada particular puede tener para implementarla, y entonces ahí hay un aspecto de inconstitucionalidad. Algunas escuelas particulares plantearon su amparo en contra de la ley federal, y argumentando, entre otras cosas, este aspecto, y además este aspecto de la intromisión del Estado para regular el monto y la fijación de las colegiaturas. Si creemos que tenemos un problema con la pandemia de cartera vencida, porque los papás ya no pueden pues tener el flujo suficiente para ir al corriente con el pago de las colegiaturas, pues este problema se va a agudizar cuando empiecen a aplicar en el siguiente ciclo escolar el Estado o la Federación la posibilidad de regular el monto de las colegiaturas que podamos tener. Esto es una afectación contra la autoridad financiera que todo inversionista, que todas las escuelas particulares deben tener, pero que el Estado está tratando de coartar e impedir. ¿Cuál es el fundamento por el que la Procuraduría Federal del Consumidor mete sus narices ante las escuelas particulares
en el tema del cobro de las colegiaturas. Hay un acuerdo de 1992 que creo yo que ya su vigencia en algunos aspectos estaría superada en razón de las nuevas disposiciones constitucionales y legales que se han emitido después de esto, pero finalmente este acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992 fue un acuerdo emitido conjuntamente por la entonces Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación. En el artículo 7 de ese acuerdo se establece que el incumplimiento de pago 3 o más colegiaturas faculta a las escuelas a suspender el servicio. Pero este mismo acuerdo dice que esta facultad no incluye pues la facultad de retener documentos ni a pedir la evaluación. O sea, de acuerdo a la reforma constitucional del 2019 y a la Ley General de Educación, el servicio de educación es un servicio público, es un derecho humano, y entonces los criterios que ha establecido la Corte al respecto y algunos tribunales de la Federación es que por la falta del pago de las colegiaturas no se puede suspender el servicio porque se estaría suspendiendo un servicio, un derecho, recibir un derecho humano. La Suprema Corte, respecto de las facultades que tenía la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación para emitir este acuerdo, estableció una tesis en diciembre de 2019 que establece que sí tenían que no era contra el principio de legalidad el haber emitido ese acuerdo porque sí se tenía facultades para emitirlo. Entonces, la Corte se acaba de pronunciar sobre la validez competencial y constitucional para emitir por parte de la autoridad este acuerdo y de alguna manera viene confirmando que esta disposición que ahora la Profeco trata de exigir, pues de alguna manera fue emitido por una autoridad competente. Adelante. Pasamos bueno. Y luego entonces, con base en esto, la Profeco estaría facultada para verificar el cumplimiento solo de las condiciones de carácter comercial del pacto que la escuela y los papás tuvieron al momento de inscribir a sus hijos para determinar el costo de la prestación del servicio. Es un contrato de naturaleza civil regulado por el contrato de prestación de servicios del Código Civil en la entidad, en el que las partes tienen que sujetarse al pacto habido. Es decir, el monto de la colegiatura determinada es parte de un contrato celebrado al momento de contratar el servicio, que es exigible y que las partes pueden exigir su cumplimiento. La Profeco tiene la facultad para revisar y verificar que el pacto así contenido y el importe de las colegiaturas que se están cobrando está pegado a ese acuerdo, pero no tiene facultades para intervenir si los contenidos educativos son los adecuados o no son los adecuados, o si se ajustan a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación, porque esto es una facultad inherente a la Secretaría de Educación, no de la Profeco. Un tribunal federal también, de alguna manera, recientemente estableció que la Procuraduría Federal del Consumidor es competente para practicar visitas a las instituciones educativas. En este caso se refería al TEC de Monterrey, pero pues aplica a todas las privadas, para verificar que se estén cumpliendo las obligaciones de carácter comercial, pero no está facultada para verificar las cuestiones meramente educativas. Entonces, la Profeco no se puede intrometer sobre el aspecto y los contenidos educativos y la forma de decir si el servicio educativo se suspende. Eso es por motivo del pago de las colegiaturas, eso será una cuestión que nos podrá observar y sancionar la Secretaría de Educación. La Profeco lo único que puede hacer es, dejaron de pagar más de 3, entonces, de acuerdo con el artículo 7º, tú tendrías derecho a suspender la prestación del servicio, aunque ya sabemos que la limitación viene por parte del tercero constitucional y por parte de la Secretaría de Educación de que el servicio de educación, como es un derecho humano, no se puede suspender. Adelante. Uno más.
Este mes, el 5 de mayo, la Secretaría de Educación emitió un boletín 116, que seguramente ya lo conocen, y donde confirman estas situaciones. De alguna manera, la Secretaría de Educación ya aceptó o confirmó que la emergencia sanitaria del COVID no exime a los padres de familia el cumplimiento de las obligaciones. No exime a las escuelas a prestar el servicio de educación, pero tampoco exime a los padres a pagar el importe de las colegiaturas. Las escuelas deben seguir prestando el servicio y los padres deben seguir pagando sus colegiaturas. La Secretaría de Educación incluso confirmó que coincide con la Profeco en que las escuelas y los padres de familia tienen que llegar a acuerdos de entendimiento para dar cumplimiento a esta obligación de las partes. Uno de esos acuerdos y entendimientos es, bueno, que el tema de educación se siguió prestando pues a distancia, en forma virtual, y bueno, los padres pues tienen que seguir pagando, y si se han retrasado, pues tienen que convenir con las escuelas la forma de pago, y si no convienen, la escuela tendrá la facultad de exigir judicialmente su pago. El hecho de que la escuela no esté facultada para suspender el servicio de educación, porque es un derecho humano, no impide que ella pueda acudir judicialmente a exigir el cobro coactivamente ante los tribunales. Claro, esto nos lleva, adelante una lámina más, esto nos lleva a entender que todos estos problemas que estamos viviendo los pudimos haber solventado con una adecuada prevención o planeación al momento de contratar, al momento de inscribir a los padres al inicio escolar, y esto es importante porque ahí viene otro proceso de inscripción. Claro, no tendremos muchas facultades para exigir condiciones cuando los padres podían buscar otras ofertas con la competencia que fueran más flexibles, pero finalmente para eso está la asociación, ponerse de acuerdo en determinar modelos de contratos al momento de suscribir, donde se garantice el pago de la colegiatura mediante un documento de naturaleza ejecutiva que al momento de dejar de pagar determinado número de colegiaturas podrían iniciarse las acciones de cobro judiciales sin perjuicio de continuar con la jornada escolar. Por eso estos acuerdos, que son de naturaleza civil, pero que tienen connotaciones mercantiles, porque pudieran documentarse pues en pagarés, en títulos de crédito exigibles, pudieran ser parte de las planeaciones que las escuelas pudieran hacer para el ciclo escolar. Aquellos que ya lo tienen, pues ver la posibilidad de la cartera vencida que asumen y que ya nos van a pagar, pues de acudir a los tribunales, porque finalmente pues hay que seguir pagando salarios, hay que seguir pasando servicios, hay que seguir pagando todos los compromisos que se tienen, y el efecto de la pandemia pues no es un efecto que exima a los padres de pagar por un servicio que sí se le está prestando y que se sigue prestando. Yo quisiera dejar hasta aquí mi intervención por razones de tiempo, para continuar con la siguiente exposición y sin perjuicio de poder responder cuando corresponda a sus dudas y sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ignacio Avilés. Seguro que sí, hay que estar ahí al pendiente del chat. Insisto, cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla por ese medio. Todos vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas al final. Vamos a continuar con el tema de convenios laborales con maestros. Adelante, licenciado Roberto Quijano. Gracias a quienes nos escuchan, están siguiendo pacientemente esta conversación. Primero quiero agradecer y reconocer a la Coparmex, quien está coordinando estos trabajos, y a todas las asociaciones y agrupaciones, tanto de Mexicali como de Tijuana. Este curso de capacitación yo creo que refleja precisamente la necesidad y la importancia, ¿no? La Coparmex es una asociación de un sindicato patronal, y en la Coparmex hay una frase que es: el tema de temas es la educación, ¿verdad? Y tan es así que es la única organización empresarial que a lo largo y ancho del país cuenta con comisiones de educación, porque estamos conscientes como empresarios de la importancia y la trascendencia de la educación.
Me gustaría, antes de empezar con mi presentación, hacer algunas reflexiones. Primero, mi reconocimiento para los maestros. Yo creo que junto con algún otro servicio, como pudiera ser el médico, están en el primer lugar del reconocimiento social. Sin embargo, en el caso particular de las escuelas, pues bueno, es muy especial porque ustedes tienen que lidiar como empresarios, porque al final tienen una empresa, tienen que lidiar con su administración, tienen que lidiar con el gobierno, tienen que lidiar con los maestros, tienen que lidiar con los alumnos y tienen que lidiar con los padres de familia, ¿no? Entonces, seguramente es un giro de negocio pues bastante complicado porque hay muchos jefes ahí, ¿verdad? Dando instrucciones. Muy bien, me gustaría hacer, independientemente de que ahorita entremos a las filminas, algunas consideraciones. Afortunadamente, en mi ejercicio profesional, hemos atendido en muchas ocasiones a escuelas particulares. Y nomás aclarar, todas las leyes mexicanas le son aplicables a las escuelas particulares. No hay ninguna disposición, la ley del Seguro Social, la ley de impuestos sobre la renta, la ley de la Federal de Protección al Consumidor, la ley que protege los datos personales en posesión de particulares, la ley federal del trabajo, todas las leyes mexicanas le son aplicables. Lo digo porque en algún momento algunas empresas dijeron, lo que pasa es que soy escuela y a mí no me aplica. No, no es el caso. Todas las leyes les aplican y ahorita vamos a hablar, y el tema del día de hoy es un tema toral, que es las relaciones laborales. Si quieren, empezamos con la presentación, por favor. Esta es la segunda. Si quieren, pongamos la anterior, perdón. Muy bien. Ya no voy a abundar en el tema, sin embargo, quisiera nada más señalar que hay una ley de educación del Estado. La ley de educación del Estado regula el trabajo de las universidades e instituciones de educación superior autónomas, ¿verdad? Conforme a la ley de educación existe la educación media superior, que son las preparatorias, y la educación superior, que bueno, son las universidades, los posgrados, las maestrías, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa es la ley especial. Sin embargo, la ley general que nos aplica es la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo es aplicable. Hay un capítulo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es aplicable para todos los empleos. Sin embargo, existen como 10 o 12 capítulos que se llaman los trabajos especiales. Los trabajos especiales son los trabajos en hospitales, en buques, en aeronaves, deportistas, médicos, y hay un capítulo especial que se refiere para el sistema educativo, el de los maestros, ¿verdad? Ese capítulo de la ley se refiere a trabajadores administrativos como a trabajadores académicos. ¿Por qué? Por la naturaleza propio del trabajo, ¿verdad? Muy bien. Ese capítulo de la Ley Federal del Trabajo habla de que al trabajador o al empleado académico o administrativo se le puede contratar por jornada completa, por media jornada, por hora y, cuidado, porque hable específicamente de la seguridad social. Eso quiere decir que todos nuestros empleados bajo esta circunstancia tienen que estar registrados en el Seguro Social. Hago la aclaración porque existe por ahí algunos sistemas o algunas formas de contratar a nuestros empleados que no necesariamente reflejan o están en el sistema normal y por lo tanto no gozan de seguridad social. El resto de la Ley Federal del Trabajo también les es aplicable a estos grupos de trabajadores. Siguiente, por favor. No había ninguno de los maestros de pago seguro social. Por eso, y es lo que están diciendo que debe ser. Sí, que debe ser. Les pedimos de favor poner mute a sus micrófonos, si fueran tan amables. ¿Los escuchamos? Ya están discutiendo el tema, ya los escuchamos. Muy bien, ok. Ustedes tienen una característica muy particular. Créanme que en mis más de 30 años de ejercicio profesional, las características del colaborador en materia educativa tiene ciertas características muy particulares. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes fueran a un hospital y se acercaran con un servidor, me dijeran, Roberto, tengo un hospital, ¿cuál es el perfil de mi empleado? ¿Cuáles son las características que debe de reunir las reglas del establecimiento? Y yo te dijera, estas son las características. Si por el contrario ustedes me dicen, oye Roberto, yo tengo un restaurante, tengo un hotel, bueno, las características particulares de ese ejercicio
las tendríamos que aplicar lo que se llama un traje a la medida. Ok, las características de la prestación del servicio educativo es muy particular y por lo tanto las reglas son muy especiales. Recapitulando, los derechos laborales del trabajador conforme a la Ley Federal del Trabajo en materia educativa, tratándose de materia educativa, son exactamente los mismos que cualquier derecho. Quiere decir que tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a aguinaldo, tiene derecho a horas extras, tiene derecho a reparto de utilidades, ¿sí? Tiene derecho a demandar, tiene derecho a una indemnización constitucional, etcétera, etcétera. Segundo, ¿qué les podemos recomendar? Les recomendamos, y creo que mis compañeros abogados estarán todos de acuerdo en el sentido de que es importante que tengamos contratos de trabajo. Mucho cuidado, porque dentro del gremio de ustedes hay muchos contratos temporales, ¿sí? Es válido desde el punto de vista práctico, sin embargo, desde el punto de vista legal, si yo tengo un maestro que ha prestado sus servicios 15, 20 años en la misma institución y he tenido una sucesión de contratos temporales, esos contratos temporales, señores, ya no tienen ningún efecto legal. La relación de trabajo se convirtió en una relación por tiempo indeterminado y es mi empleado desde el día 1, ¿sí? Aunque le haga yo contratos por 4 meses, por 6 meses, por 8 meses, le pague sus vacaciones, su aguinaldo y posteriormente lo vuelva a contratar. Desde el día 1, desde el 2018, desde el 2015 o 2010, se convirtió en un trabajador permanente. Segundo, reglamento interior de trabajo. Hace rato yo comentaba el tema de que el reglamento interior de trabajo es un saco a la medida. Si ustedes son un hospital, si ustedes son una agencia de autos, si ustedes son un restaurante, se dedican a cierta actividad, su reglamento interior de trabajo tiene que ser un saco a la medida. Adicionalmente, hay algunos documentos que son importantes en la relación laboral y que lo ligo con el punto número 3, que son las políticas internas. Ahora estamos viviendo momentos muy particulares que tiene que ver con el tema del trabajo a distancia. Les preguntaría a los que me están escuchando, ¿existen esas reglas de trabajo a distancia? ¿Cuáles son las obligaciones del alumno? ¿Cuáles son las obligaciones del maestro que tengan que ver con el trabajo a distancia? ¿A qué se está comprometiendo el maestro, no? ¿Qué herramientas de trabajo les estamos dando? ¿Cuál es su horario de trabajo? Bueno, voy rápido porque son muchos los temas. Tema número 4, el tema sindical. Baja California, Tijuana y Mexicali hemos estado libres de esta cuestión de los sindicatos. Sin embargo, acuérdense que apartado A y apartado B de la Ley Federal del Trabajo habla de los empleados de gobierno y de los empleados del sector privado. Y sin lugar a dudas, aquellos empleados del sector gobierno son altamente sindicalizados, ¿verdad? Altamente politizados y seguramente bajo estas circunstancias nos pudieran tener un acercamiento y una afectación. Por último, la atención de los conflictos laborales. Es importante su capacitación, es importante que ustedes sepan cómo atender un conflicto laboral. Acérquense con sus cámaras, acérquense con sus asociaciones, acérquense con sus abogados o sus asesores para minimizar lo más que podamos porque vienen momentos difíciles. A mí me gustaría concluir esta parte de mi participación diciendo que muchas escuelas pasaron de ser un negocio familiar a ser un verdadero negocio con todas sus responsabilidades. Por lo tanto, concluyo mi participación diciéndoles, señores, saquen sus cuentas de aquí a diciembre del 2020 o a enero del 2021, ¿sí? ¿Cuántos alumnos voy a tener? ¿Qué gastos voy a tener? ¿Cuántos maestros voy a tener? Para ir haciendo algún cálculo de nuestros gastos y que no nos sorprenda el futuro. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Quijano, excelente. Creo que es un tema medular, ¿no? Este tema de los esquemas contractuales que tenemos con los docentes, los reglamentos internos, las modificaciones que todas las escuelas tenemos que empezar a hacer a raíz de la contingencia y el trabajo online. Muy bien, pues vamos a cerrar con la licenciada Lisbia Soto, con el tema de reactivación gradual de las actividades laborales en las escuelas. Adelante, licenciada. Hola, buenas tardes de nuevo. Los molesto con mi presentación, por favor. Es la continuación de la del licenciado Avilés. Gracias. Adelante, Beto. Sí, una más, por favor. Gracias.
Sí, una más, por favor. Pues digo, a manera de introducción ya escuchamos al profesor Everardo que nos hizo ahí una recapitulación de del tema que estamos tratando y de manera muy rápida nada más les recuerdo pues que derivado de antes incluso cuando ya se consideró por la Organización Mundial de la Salud al COVID como una pandemia, inmediatamente después, que fue 5 días exactamente, el 16 de marzo, la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo en el cual ordenó la suspensión de clases, pues como ustedes ya saben, y que ese primer periodo pues estaba contemplado única y exclusivamente del 23 de marzo al 30 de abril. Así, anteriormente ha habido una serie de acuerdos y de decretos que ha emitido la Secretaría de Salud, así como el Consejo de Salubridad General, que sabemos que pues, es constitucionalmente el órgano máximo para determinar las cuestiones sanitarias pues, derivado del COVID-19. Una lámina más, por favor. Derivado de esto, como lo comentaba el profesor Everardo, el día 30 de marzo, es decir, exactamente una semana después que se suspendieron las clases para ustedes, se declaró ahora sí ya la emergencia sanitaria por una causa de fuerza mayor, en donde se ordenó la suspensión inmediata de aquellas actividades que no son esenciales. Si bien es cierto, el trato que se les dio a todo el sector que se dedica precisamente a la educación, pues fue diferenciado de este al que me estoy refiriendo. Como lo dije anteriormente, fue primero, ¿no? Así sucesivamente, pues hemos entrado ya a la fase 3, como ustedes ya saben, desde abril del COVID e inmediatamente después de que se anunciara esta fase 3, a la semana siguiente aproximadamente, se vuelve a emitir por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues un nuevo acuerdo que ustedes seguramente ya conocen, que es aquel el donde pues no hace otra cosa más que ampliar el periodo suspensivo pues de las clases presenciales, hacer aquí hincapié que únicamente se refiere a las clases en escuelas, que abarca desde luego pues el sector de ustedes, que es ese sector particular. Una lámina más, por favor. Derivado de esta situación, apenas ahora hace aproximadamente 2 semanas, específicamente el 14 de mayo, seguramente pues también están enterados, se hizo un nuevo decreto derivado de esta situación de la emergencia sanitaria, en donde el decreto del 14 de mayo y el que le precede del día siguiente, que complementa al del 14, se estableció ya de manera muy particular, una estrategia para reapertura de las actividades pues en todos los sectores, y pues desde luego en el sector educativo. Esa reapertura pues ahora sí que tiene que ver con el sistema de semaforización que por regiones y de manera semanal hará la Secretaría de Salud, pues derivado precisamente de la evaluación y del riesgo epidemiológico que se hace pues en cada entidad federativa e incluso pues en cada municipio, ¿no? Que no es otra cosa más que las cifras que nos presentan pues diariamente respecto al número de contagios. Y que lamentablemente, como ustedes ya saben, pues que los municipios de Baja California pues estamos con el semáforo en rojo. Una más, por favor. El día 16 y 17 de mayo se publicaron los municipios, primeramente el 16, los municipios de La Esperanza, que son aquellos a los que hace referencia el decreto, este último decreto que he citado, el del 14 y 15 de mayo, en donde establece pues ese sistema de semaforización por regiones. Una más, por favor. Es importante señalar, y hay varias preguntas al respecto, que esos decretos, además de que establecen esa semaforización, pues prácticamente quedaron divididos en 3 etapas. La primera, que son los que les comenté, que son aquellos municipios que se les denominó de La Esperanza, que son aquellos que están libres de contagio, y en esos municipios, como todos ustedes ya saben, pues ya se reactivaron todos los sectores, es decir, el público, el social, el privado, pues desde luego el económico, que incluye el laboral, y pues no dejaron ahí en estos municipios también el sector educativo. La segunda etapa de este decreto son la elaboración de protocolos sanitarios, que no es otra cosa más que los lineamientos que han determinado el gobierno federal para la reapertura de las actividades en todos los sectores.
Y por último, la etapa de las que les comentaba, que inicia el próximo lunes, que es la reapertura pues, de las actividades atendiendo precisamente a la semaforización a la que me estoy refiriendo. Una lámina más, por favor. Aquí la noticia es que, como les comentaba y como ustedes ya saben, que la región en la que nos encontramos, que es Baja California, pues estamos en rojo, motivo por el cual pues están suspendidas el sector educativo, el sector público y todas las actividades económicas, con excepción de las actividades esenciales. Aquí, pues el especial énfasis que, no obstante, por eso hace la diferencia la actividad de escuelas y las actividades económicas que son las esenciales, derivado precisamente de que el sector escolar pues requiere la presencia, motivo por el cual lo marca aquí como suspendido. Y aquí la noticia es y como lo han anunciado ya nuestras autoridades educativas, tanto federales como estatales, por conducto del secretario de Educación, es que fuimos precisamente el sector educativo el primero en irse y será desafortunadamente pues el último en regresar. Y afortunadamente pues porque tiene que ver precisamente pues con la cuestión de mitigar pues el contagio, ¿no? En todos los semáforos, es decir, aunque Baja California o Mexicali, Tijuana, Ensenada, cambien el semáforo naranja, amarillo, en estos dos semáforos sigue restringido y suspendida las actividades escolares presenciales, motivo por el cual pues las escuelas seguirán con su trabajo a distancia. Solamente pues en el semáforo en verde es cuando ya se va a permitir pues el retorno o la reanudación de las escuelas y del sector en general, pero precisamente atendiendo a la nueva normalidad. Una lámina más, por favor. Reiterando lo que les comentaba respecto a los lineamientos o protocolos sanitarios que el gobierno del estado, por conducto de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social, viene una serie de ítems que hay que cumplir o puntos de comprobación, pues clasificados en diversas áreas, ¿no? Aquí hay que hacer mucho énfasis que estos lineamientos pues están evidentemente amplios porque atienden también y están divididos de acuerdo pues al sector al que están dirigidos, y hay que hacer énfasis que no incluye el sector educativo, motivo por el cual el gobierno federal, que incluso lo acaba de anunciar, si mal no recuerdo, el día de ayer o antier, que están trabajando en los lineamientos técnicos que va precisamente a regir a todas las escuelas. Así es que ahora sí que estamos esperando que el día de mañana, porque esa fue la fecha que se dio estimada, que saldrían, en donde ya sí ustedes como sector federal, como sector educativo y particular, desde luego tienen que empezar a trabajar. ¿En qué? En todos estos lineamientos con protocolos y listas de comprobación que va a marcar la nueva normalidad para el sector educativo. Una página más, por favor. Como les reiteraba, los lineamientos para el retorno a clases aún no han sido anunciados y precisamente el 27 de mayo, Andrés Manuel López Obrador comentó que el viernes, es decir, mañana, el día de mañana, seguramente se va a anunciar los lineamientos en materia de educación. Por conducto del secretario de Educación de aquí de Baja California, se hizo este mismo anuncio, y el gobernador pues ha retomado incluso el 14 de mayo, si mal no recuerdo, se hizo esa comunicación, que fue el día precisamente que salió el tema de la semaforización, en donde el gobernador ha indicado en varias conferencias que se va a respetar en materia de educación el semáforo general, es decir, el que emite la Secretaría de Salud, y que en Baja California, independientemente que se van a crear muy seguramente unos lineamientos para el sector educativo que seguramente van a estar ajustados al federal o incluso ampliados, porque ya nos ha tocado que los lineamientos que ha emitido el gobierno del estado han sido ampliados. ¿Qué significa eso? Que ponen incluso un poco más de ítems o de listas de comprobación que cumplir.
Es complejo por todo lo que ya mis compañeros estuvieron explicando, el trabajo a distancia en la modalidad pues de impartir la educación, porque involucra pues no únicamente al alumno, sobre todo cuando se trata pues de nivel preescolar, de primaria, incluso hasta secundaria, pues que se involucra también los padres de familia como responsables. Seguramente los lineamientos van a ser, me atrevo a decir que van a ser copiados de otros países, porque estos lineamientos técnicos que se han emitido para los sectores en general de la industria y de servicios y de los rubros que dejan aparte la educación, han sido copiados de otras fuentes. Si nos vamos a la bibliografía, pues están copiando a modelos como España y algunos países de Latinoamérica, e incluso copiando a Estados Unidos. Como comentaba la licenciada Elvira Vázquez, muy seguramente van a tratar de ajustarlos a los acuerdos que por conducto de las autoridades internacionales, de los organismos, internacionales, hacen mucho énfasis en el tema de la educación, precisamente porque hay una situación que hay que atender, que es precisamente la nueva normalidad, es decir, que eduquemos a nuestros hijos y en general a los adolescentes y nosotros mismos como adultos, nueva realidad, en donde se trata de evitar que exista el contacto físico, que me cuesta mucho trabajo creer, porque como ustedes saben, nosotros los latinos nos caracterizamos por ser personas que de manera afectiva nos comunicamos a través del tacto. Entonces, es un trabajo muy, muy complicado para todos en general y empezar a cambiarnos el chip de que estamos regresando sin duda a una nueva normalidad. No sé si gustan, hasta aquí el material, esta es la exposición, fui un poco más breve de lo que tenía planeado por razón y por factor tiempo, por respeto también a ustedes. Si gustan, entramos con mucho gusto a las preguntas y respuestas, y seguramente ya la próxima semana habrá mucho trabajo para este tema, porque reitero, ha sido anunciado tanto por el gobierno federal como por el secretario de Educación del Estado, que se está trabajando ya en los lineamientos técnicos, atendiendo a las nuevas modalidades del trabajo a distancia y a la reapertura y reanudación de las clases, es decir, de qué manera se va a cumplir ahora. Seguramente se van a incorporar lineamientos que ya no atendían a la cantidad de alumnos que estábamos acostumbrados a tener en una aula. Seguramente se van a incorporar otros modelos de dividir la educación, es decir, que la mitad de la población estudiantil retorne determinados días de la semana y que mientras tanto eso se estén tomando las clases a distancia, que es lo que se están incorporando en países pues ya desarrollados como algunos países europeos. Muchísimas gracias a todos y quedo con mucho gusto disponible para las preguntas. Muchísimas gracias a usted, licenciada Lisbia Soto, por su exposición. Muy completo lo que nos presentan. Si les parece, abrimos espacio. Queremos ser bien respetuosos de su tiempo, pero también queremos apoyar y que este encuentro del nuevo entorno en las escuelas particulares nos sirva para disipar cualquier duda. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que quiera compartir? Un momento la palabra, Manuel. Claro que sí, adelante, don Everardo. Dos cosas. La primera, al iniciar les comenté que esta es una de varias actividades que se ha estado haciendo a través de este frente, en el cual las comisiones de educación Coparmex somos parte, pero que definitivamente una parte muy importante son las asociaciones de las escuelas particulares que están actualmente y en este momento aquí, las asociaciones de los padres de familia, donde está don Carlos Garín, pero además tenemos a los representantes de los 5 municipios a través del Consejo de Participación Social, son padres de familia también, y obviamente a COPACE, creo que ya nos acompaña por aquí Alfredo Postregüey, que es el decano en Baja California en materia educativa, a quien en un momento le quisiera, Manuel, si me permites, pedir simplemente que nos dirija un pequeño mensaje, no sin antes recordarles, para la próxima semana, esta alianza, esta amplia alianza, tiene programado ya el presentar una reunión similar a esta para revisar los aspectos de la ley precisamente de la que se menciona, pero ya en lo particular y para nuestro caso. He estado viendo en el chat
una serie de preguntas sobre las cuotas, si nos las van a imponer o no. Y esto está en la mesa del debate actualmente. Ya la diputada presidenta de la comisión aceptó sentarse con nosotros en unas mesas de análisis para ver eso, lo de los uniformes, el hecho de que respeten nuestras marcas registradas, nuestros escudos, nuestros colores, el hecho de que le bajen a las sanciones. Estamos peor que en Puebla. Nuestras sanciones en Baja California van de 8,000 pesos a 1,300,000 y la posibilidad de duplicarlas sin tener incluso criterios claros de cómo la van a aplicar. El asunto también de los inmuebles, que es cierto, no es nuevo, ¿eh? Esto tiene años, incluso a nivel federal. Sin embargo, la forma en que se planteó aquí sí es muy preocupante. La redacción tan confusa e imprecisa que están haciendo en esta nueva ley sí nos debe de preocupar y ocupar. Entonces, como estamos ya en este proceso de mesas en las que vamos a defender nuestros intereses y nuestra opinión, queremos tener este tipo de reuniones permanentes con ustedes. Primero, para informarlos. Segundo, para consultarlos, porque es clave que escuchemos la opinión de todos ustedes. Y terceros, para a través de estas agrupaciones que estoy mencionando, este frente amplio, podamos llevar una sola voz ante la autoridad educativa y ante el gobierno en general, que para ser franco, no han hecho el mejor esfuerzo para tener claridad y para poder postular una serie de normas favorables a la educación de Baja California. Les comento pues que también habrá otros foros de este tipo. Quisimos iniciar el día de hoy con nuestros expertos, a quienes agradecemos realmente. Estos despachos son de los mejores despachos de Baja California en esta materia normativa y legal, pero tenemos también preparados foros con expertos técnicos en materia educativa, gente especializada en educación, en psicología educativa, en comunicación educativa, en fin. Y además queremos especializarlo por niveles. Vi también aquí algunas preguntas, si algunas de las normas y leyes de las que se hablaban, sobre todo en lo laboral, aplican también el nivel básico. No, no necesariamente. Ahorita se hizo mención de algo, una parte de la ley que va más referida al nivel medio superior y superior. Nosotros lo conocemos, pero hay unas especificaciones muy particulares para el nivel básico, que va desde preescolar hasta secundaria, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando de manera especializada por niveles. Efectivamente, la educación y la educación privada tiene aspectos muy particulares que requerimos atender de manera muy especial. Grupos restringidos, el escalonamiento de días y horarios, ¿sí? Los servicios mixtos que se piensan incorporar, las certificaciones de sanitarización que están planteándose, todo esto lo vamos a tratar en siguientes foros. Y si me permites, Manuel, con el permiso de ustedes, nada más quisiera pedirle a Alfredo Postlewey, que es el consejero presidente de la COPACE y que tiene años trabajando en esto, porque esto es un asunto de gestión estatal ante la autoridad, porque no solo queremos estar en pleitos permanentes de ampararnos y hacer una serie de confrontaciones, queremos que nos abran la puerta, nos escuchen y podamos entre todos hacer una normatividad que sea favorable a la educación. Alfredo, no sé si quisieras dar alguna opinión al respecto. Tu micrófono está apagado, por cierto. No, claro que sí. Adelante, digo, ¿está Alfredo conectado? Sí, aquí está, pero su micrófono lo tiene apagado. Desde ayer estaba apagado ahí con la reunión de Gustavo. Creo que todavía no sabe. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí está, Ahí ya. está, perfecto. ¿Ya listo? Sí. Bueno, pues en primer lugar quiero reconocer y felicitar a todos los organizadores de este evento. Todos son unos expertos en materia. Quiero ponerlos al tanto, más allá de lo que ya comentaste, Everardo. Seguimos trabajando por la calidad de la educación en Baja California. Esa ha sido nuestra misión, de coadyuvar con nuestras autoridades educativas para mejorar el nivel de aprendizaje a través de acuerdos con la autoridad. Esto no lo podemos hacer solos.
la autoridad y la sociedad civil interesados en la educación, tenemos que llegar a ese gran acuerdo. No lo vamos a poder hacer solos, menos el gobierno. Es una tarea demasiado importante para dejarlos solos. Si esto implica propuestas y exigencia, hay que hacerlo, porque ese es nuestro deber cívico, ciudadano. COPACE ve el panorama completo, no solo de las escuelas privadas que están coadyuvando en la mejora del nivel de aprendizaje. El problema lo tenemos principalmente en la educación pública, no tanto en la privada. Dicho eso, el año pasado un grupo multidisciplinario nos hizo unas recomendaciones, sugerencias de qué políticas debemos de implementar hoy, calendarizado en los próximos 10 años, con la idea de dar el gran salto hacia la calidad, tanto de parte de la sociedad como de la autoridad. Ese acuerdo se le entregó a todos los candidatos de gobernador. Todos tuvimos firma de ellos, menos el actual gobernador, el gobernador Bonilla. De todos modos, le acercamos este acuerdo social por la educación, Agenda 2030, con la idea, con la nueva administración, con el secretario Catalino Zavala y a sus funcionarios más cercanos. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta. El gobierno del estado hasta hoy, quizás se puede explicar por lo de la pandemia, pero no le vemos realmente una voluntad política de hacer cambios fundamentales y estructurales que requiere el sistema educativo estatal. Vemos nuevamente que están administrando inercias, están defendiendo el status quo. Por otro lado, vemos un gobierno federal que hizo una reforma constitucional que no era necesaria. Desmanteló el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Redujo considerablemente el presupuesto hacia el sector educativo. Todo nos indica que estamos mal y que no se va a mejorar la calidad de la educación, por lo menos en el sector público. Tenemos que seguir insistiendo. Ahora con lo de la pandemia, pues hubo un esfuerzo importante de la escuela a distancia. Gracias a la contribución de Everardo y su gente técnica de Escuelanet, que lamentablemente no lo contemplaron en esta fase, a pesar de que el secretario de Educación nos dijo que sí lo iban a contemplar. Entonces, ahora con este nuevo proyecto de ley de educación, pues vemos un enfoque de homologar el espíritu que trae el presidente de la República, que es, pues primero los pobres y el que no sea pobre, pues que se agache. Y no se vale de esa manera, ¿no? Entonces, hay un espíritu de irse todo lo que sea del sector privado. En este caso, las escuelas particulares. A nosotros se nos envió el proyecto de la Ley de Educación de Baja California con 24 horas antes, cuando lo iban a pasar con dispensa de trámite a pleno para su aprobación. Nos movimos y gracias a un par de diputados lo pudimos detener y postergar. Este lunes de esta semana hablé con la presidenta de la Comisión de Educación, María Luisa Villalobos. Le dije que teníamos que sentarnos, tenemos que hacer esta consulta previa, sobre todo con el sector privado, el sector particular de la educación. Me dijo que sí. Entonces, estamos ahorita coordinando con el licenciado Guillermo Rivera, recibiendo comentarios y observaciones de la ley, del proyecto de la ley, y hemos tenido muy buenas respuestas. La Unión Nacional de Padres de Familia, el CETIS Universidad, Xochicalco, la Asociación de Escuelas Particulares,
la UPN y otros han mandado sus comentarios, sus observaciones, y nos está haciendo el favor Guillermo Rivera de reunirlos y integrar una propuesta muy concreta, muy bien motivada y sobre todo con una exigencia de que no vayamos a cometer el error que hizo Puebla. Hemos analizado, por ejemplo, la ley de educación que se aprobó en el estado de Sonora. No totalmente, pero en el artículo de los muebles e inmuebles es totalmente distinta a lo que dice el proyecto de ley de Baja California. Eso nos anima que sí podemos hacer ese cambio. Ellos aprobaron un registro, pero no es que vas a permanecer los muebles e inmuebles. Entonces, todos estos comentarios y observaciones de las cuotas, de intervenir dentro de viola los principios básicos de nuestra Constitución, de la libertad de empresa, de la asociación entre particulares, etcétera, del patrimoniales inclusive. Entonces, lo que quiero dejarles muy claro es que COPACE y sus 200 miembros adheridos a la COPACE vamos a hacer un frente. Necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo, un frente con una misma voz. Necesitamos consensuar primero un documento que nos está ayudando Guillermo Rivera, presentarlo, ser muy vigilantes, hacer la gestión y el cabildeo para que salga la mejor ley estatal. Las leyes no están hechas para una administración, las leyes tienen que ver esa visión estructural de largo plazo como lo tenemos en el Acuerdo Social por la Educación. Y vamos a seguir tocando puertas y si es necesario empujando la puerta y tumbando la puerta, porque ya no podemos dejar en manos del gobierno nomás la calidad de la educación, la calidad de vida que vamos a tener y sobre todo proteger el derecho fundamental de que los niños y los jóvenes de Baja California, futuros ciudadanos de este estado y de este país, obtengan una educación calidad que hasta ahorita es, en el mejor de los casos, mediocre. Estoy hablando en la pública. Y que el sector de particular viene a coadyuvar a elevar un poquito el nivel de aprendizaje en un 10-11% que tienen de cobertura sobre la población total. Entonces, tenemos que defender y empujar y estimular y necesitamos su ayuda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Manuel, por permitirlo. Nada más les doy el dato. Los alumnos de Baja California que cubre el sector privado son el 15%, que son más de 100,000 alumnos del estado. Los maestros a los que damos trabajo son el 20% de la planta docente de Baja California, que son más de 10,000 maestros, y las escuelas son más del 20% del total de escuelas de educación básica, que son más de 1,000 escuelas. Esto causaría un gran déficit al estado si afectan y cierran la educación privada en Baja California. Muchas gracias, Alfredo, Everardo, a todo el equipo. Miren, creo que han estado contestando a los abogados vía chat. Gracias por estar presentes. Fuimos más de 225 personas conectadas a la par. Muchas gracias a los presidentes de cada asociación, Everardo Basilio Jr. de la Asociación de Escuelas Particulares de Mexicali, a Eduardo López Martínez, presidente de la Federación de Escuelas Particulares Zona Costa de Baja California, al padre Ignacio Parra, que también está por ahí, de la Federación de Escuelas Particulares Zona Valle, también del estado de Baja California, a Armando Navarro, de la Asociación aquí de Escuelas Particulares de Tijuana, y por supuesto Gerardo, un servidor de las comisiones de educación de Coparmex Tijuana, Coparmex Mexicali, está la maestra Woolfolk en Ensenada, creo que no sé si se pudo conectar finalmente, pero bueno, decirles que estamos unidos y estar y permanecer unidos es lo que nos puede permitir influir e incidir en la educación en Baja California. Vamos a estar pendientes, seguiremos haciendo, como ya dijo Everardo, eventos de esta naturaleza y en verdad les agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse. Los datos y la presentación nos comprometemos también a enviársela para que también si quieren recurrir a estos despachos como un elemento pues de resguardo, de vigilancia ante las posibles contingencias que puedan tener, pues puedan acceder a ellos. Y pues no me quedaría más que agradecerles nuevamente, también en nombre del presidente de Coparmex Tijuana, que nos facilitó la sala
esta sala de Zoom que se llama, y que pues a nombre de él y de Miriam, la directora del Centro Empresarial, de Alberto, por supuesto, que nos ayudó muchísimo a operar todas las presentaciones y demás. Un fuerte abrazo a todos y como ya lo mencioné, unidos somos más fuertes, que no nos separe nada y que mantengamos firmes estas convicciones por la calidad de la educación en nuestro estado y en nuestro país. Pasen muy linda tarde y muchísimas gracias a todos. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a todos.